Moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, subsiguiente a la interpelación de su diputado, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Sanidad sobre política en materia de salud pública y, más en concreto, sobre los planes de control y vigilancia de las pseudoterapias o terapias sin evidencia científica. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, el efecto placebo es una mina de oro para muchos embaucadores y muchos farsantes, y quiero centrar bien los conceptos y el alcance que tiene esta moción subsiguiente a una interpelación que hicimos al consejero de Sanidad. Primero, el contexto. El contexto es que hay unanimidad en que están aumentando la utilización de estas pseudoterapias y que constituyen un problema. Constituyen un problema, en un primer término, sanitario, y en segundo lugar constituyen un problema desde un punto de vista de uno de los valores fundamentales, que es valores fundamentales de la democracia, que es el valor de la verdad, y por tanto también del progreso científico. A pesar de que efectivamente la razón en algunas ocasiones produce monstruos, de momento, la ciencia, al menos para nuestro grupo, consideramos el apoyo a la ciencia y el apoyo al pensamiento crítico un factor fundamental para el desarrollo y el progreso humano y también de las democracias. Luego, por tanto, esto tiene un doble frente de lucha. Por un lado, proteger la salud; por otro lado, proteger el derecho a la información veraz, que es muy importante. Y hay un avance de supersticiones, etcétera, etcétera, asociadas. En segundo lugar, voy a acotar conceptualmente de qué estamos hablando en esta moción. Estamos hablando de falsas terapias, pseudoterapias, y que tienen una definición muy concreta. En un sentido amplio, entendemos por pseudoterapia una propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud basado en criterios sin el respaldo de la evidencia científica disponible, que tienen generalmente varias derivadas. En algunos casos se utilizan como complementos a terapias médicas y en algunos casos interfieren con esas terapias médicas, pero además, es decir, provocando problemas de adherencia terapéutica, pero es que además, en otros casos, se presentan como verdadera terapia alternativa, como una medicina alternativa a la medicina, iba a llamar tradicional, pero en fin, a la medicina científica. La lista de estas pseudoterapias es extensísima y mezclan elementos de lo más variado, de tipo metafísico, en otras ocasiones de tipo religioso, generalmente se presentan como holísticas, pero todas tienen una característica, y es que no hay ningún criterio que evidencie que ese tipo de terapias sirvan absolutamente para nada. Y en muchas ocasiones, algunas de ellas, sí se ha comprobado perfectamente que son claramente perjudiciales para la salud. Voy a dejar fuera el ámbito segundo que tiene como objeto esta proposición, que es lo que acabo de decir, del avance de un criterio científico y el avance de la racionalidad, que nosotros consideramos absolutamente unido al avance de la democracia. Porque lo que no podemos permitir en esta época de redes sociales, fake news, posverdad, etcétera, etcétera, es que no haya por parte de las autoridades, por parte de las universidades, por parte de los institutos y todas las instancias educativas, una lucha contra la mentira. Eso nosotros consideramos, o por lo menos contra las medias verdades. Como acabo de decir antes, la lista es muy extensa: angeloterapia, apiterapia, aromaterapia, ayunoterapia, ayurveda, cirugía psíquica, craneosacral, cristaloterapia, cromoterapia, etcétera, 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 hasta 70, de lo más variopinto. Pero que hay público para todo. Voy a contar una anécdota, porque esto es un sucedido, ya que estamos en un momento, en fin, después de las cuentas del presidente. Ayer vi, poniendo la televisión, en un programa de primeros encuentros,
se presenta una pareja y uno de los participantes pregunta al otro a qué se dedica, y dice que es carpintero, que estupendo, y luego pregunta, ¿y tú qué te dedicas? Dice, yo soy tarotista. Y no se fundieron los plomos, ni cortaron la emisión, es decir, lo digo con una tranquilidad, como se había dicho, yo soy ingeniero nuclear. No podemos permitir, por favor, no me interrumpas, por favor, no podemos permitir una subjetividad, una relativización en estos ámbitos, porque todo lo que sea eso cedemos terreno. Entonces paso a exponer en concreto la intención de esta moción que nosotros presentamos. Evidentemente, dado el tipo de propuesta que es, no pretende afinar, sino solamente orientar al Gobierno en un ámbito en donde, por cierto, en España hay un importante limbo legal. Y los propios profesionales, médicos, sanitarios, han denunciado que hay intrusismo y que hay limbo legal y no hay, además, mecanismos de inspección que estén funcionando, y han dicho en varias ocasiones, en muchos congresos, en los últimos años, han puesto la alarma de lo que está significando este tipo de prácticas en la población. Y eso es lo que nos anima a presentarlo aquí, porque, en primer lugar, nosotros queremos saber cómo está el estado de la cuestión en Asturias. Este es el primer punto que se presenta en esta moción. Es decir, que se nos haga un informe, o se presente ante la Cámara un informe evaluador. Es decir, hay una problemática asociada a todo esto, con el consiguiente negocio. Hay un negocio muy importante en la dispensa de medicamentos y muchas de estas prácticas. Sencillamente, que las autoridades que deberían hacerlo de oficio nos cuenten qué es lo que hay y qué se ha hecho hasta ahora respecto a este tipo de prácticas. En segundo lugar, evidentemente, la terapia. Sí, lo primero que se propone es un diagnóstico de la situación, porque nosotros hemos buscado datos y no hemos encontrado, desde un punto de vista asturiano, prácticamente ningún tipo. Lo que dijo aquí el consejero es los únicos datos que nosotros tenemos. En segundo lugar, que se establezca un plan, iba a decir, una terapia, una verdadera terapia, no una pseudoterapia, para combatir esto, que tenemos, creo, el acuerdo de que no es algo bueno. Más bien es algo malo, porque además en muchas ocasiones, sobre todo en determinado tipo de enfermedades, y lo dijimos la otra vez, como el cáncer, etcétera, causa perjuicios muy importantes, no solamente económicos, sino también morales, y no solamente a los pacientes, sino también a sus familias. Un problema importante. El segundo punto de esta moción tiene que ver con este plan. El tercero tiene que ver, naturalmente, con salud preventiva, con salud pública. Hay que educar a la población, especialmente empezando por los niños y por los jóvenes, respecto a este tipo de pseudoterapias y este tipo de peligros. Y luego también sensibilización y formación para los profesionales sanitarios, que en muchas ocasiones pues se encuentran, evidentemente, desarmados ante determinado tipo de conductas y ante determinado tipo de problemáticas que se suelen presentar paralelas a su propia actividad. Y, como dije antes, también algunos cambios en la normativa, porque no hemos pretendido ser exhaustivos, pero queda mucho camino por hacer desde un punto de vista de normativizar una realidad que es nueva, relativamente, pero que sí es nuevo en el cambio sociológico que ha habido en España es a qué sectores afecta. Porque esto, el primer punto tiene que ver también con que no nos podemos descuidar, porque igual pensamos que esto es una cosa marginal, pero no lo es en absoluto. Estudios que se han hecho en Estados Unidos hablan de una enorme transversalidad. Quedaríamos bastante asombrados de qué tipo de personas, en muchas ocasiones, y con qué tipo de formación, están recurriendo a cuestiones de lo más esotérico y de lo más estrambótico, ¿no? Y algunas de ellas, además, con implicaciones, iba a decir, cuestiones relacionadas con la santería, etcétera, en fin, peligrosas y sectarias. Se ha presentado unas enmiendas por parte del Grupo de Izquierda Unida que, a juicio de nuestro grupo, refuerzan la intención que acabo de exponer ahora mismo respecto a esta moción, y también nosotros concederemos, por supuesto, la votación por puntos si hay alguien que quiere poner algún tipo de objeción o que hay algún tipo de punto
que no vea claro, dada la amplitud de la moción. Pero resumo y termino diciendo que nosotros lo que queremos es que este debate salga a la luz pública. Es un debate, además, presente incluso en los propios colegios médicos. O sea, no hay prácticas respecto a esto homogéneas en España, respecto a cómo se están posicionando los colegios médicos en España. Pero sin querer ni suplir a los técnicos, ni suplir a los científicos. Lo que sí queremos es animar a las autoridades administrativas a que este asunto se encare y no quede, digamos, en el baúl de los recuerdos, o que quede ahí tapado porque consideramos que no es un asunto de extremada gravedad. Gracias, señor